first. They took your family and your riches. They left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Las tierras del exilio no son un lugar al que se llegue por voluntad propia. Son un destino impuesto, una condena ejecutada lejos de la mirada de los reinos civilizados. Aquí no existe redención ni juicio posterior, solo la permanencia forzada en un mundo que no ofrece segundas oportunidades. El exilio no termina con la llegada. Cada hombre y mujer que es arrojado a estas tierras porta un brazalete antiguo, sellado a la muñeca como una presión silenciosa. Este artefacto impide abandonar el territorio del exilio. Más allá de los límites visibles del mundo, existe una barrera invisible que mata al instante. No hay regreso posible y no hay perdón. El exiliado pertenece a estas tierras hasta que muera, o hasta que encuentre una forma de romper sus reglas. El castigo no busca reformar, sino aislar. En este mundo, la supervivencia no es heroica ni gloriosa. Es una serie de decisiones violentas tomadas bajo presión constante. Cada paso, cada error y cada victoria quedan inscritas en la carne. Las tierras del exilio no cuentan historias de héroes, sino que registran únicamente quién fue capaz de adaptarse y quién no. Antes de aprender a dominar el entorno, el exiliado debe enfrentarse a su primer límite, su propio cuerpo. Hambre, sed, calor, frío y agotamiento no son estados secundarios, sino fuerzas activas que moldean cada decisión. Cada bioma empuja ese límite de forma distinta. El desierto quema y deshidrata, la jungla agota y encierra, la nieve congela y ralentiza. El cuerpo responde con dolor, fatiga y miedo, obligando al exiliado a aprender a través del error. Aquí no se progresa por conocimiento previo, sino por resistencia. La adaptación no ocurre de inmediato. El cuerpo se fortalece, pero nunca se vuelve invulnerable. Incluso el exiliado más experimentado sigue siendo frágil frente al entorno. Las tierras del exilio recuerdan constantemente que el dominio nunca es total y que el cuerpo siempre será la primera frontera. El desierto es el primer escenario real de las tierras del exilio, y también su lección más directa. En este lugar no existe una transición gradual ni un periodo de adaptación. El exiliado despierta en un entorno que exige resultados inmediatos, como encontrar agua, alimento y refugio antes de que el cuerpo colapse. El calor domina cada jornada, secando la piel y agotando las fuerzas, mientras que la noche no ofrece descanso, solo un cambio en el tipo de amenazas que acechan. Desde el primer momento, el cuerpo humano es puesto a prueba, no como herramienta de exploración, sino como un límite absoluto. La arena se extiende sin referencias claras, interrumpida únicamente por formaciones rocosas, ruinas antiguas y el gran río que atraviesa el bioma. Este río no es solo una fuente de agua, sino el eje sobre el cual gira la vida en el desierto. A su alrededor se concentran animales, tribus humanas y los primeros intentos de asentamiento. Sin embargo, el río no representa seguridad, sino tensión constante. Cada orilla es disputada, cada punto de acceso puede convertirse en una emboscada. El exiliado aprende rápidamente que el agua trae vida, pero también riesgo. Entre las aguas poco profundas del río y sus orillas fangosas habita una criatura conocida por los exiliados como lomo azulado. Su anatomía es robusta y baja, con extremidades fuertes adaptadas tanto para el desplazamiento terrestre como acuático. La piel, gruesa y resistente, le permite soportar ataques menores y el roce constante con el entorno rocoso del río. A diferencia de muchos depredadores del desierto, el lomo azulado no ataca de inmediato. Su comportamiento generalmente es neutral. Puede ser observado moviéndose lentamente entre el agua y la tierra, ignorando la presencia humana mientras no se sienta amenazado.
Esta actitud genera una peligrosa ilusión de seguridad para los exiliados inexpertos. Sin embargo, el lomo azulado es una criatura territorial. Cuando se le provoca, responde con violencia repentina y desproporcionada. Su fuerza física supera con facilidad la de un humano sin preparación, y su cercanía al agua le permite controlar el combate en un entorno donde el exiliado pierde movilidad y resistencia. Muchos aprenden demasiado tarde que luchar contra un lomo azulado cerca del río es ceder la ventaja desde el primer momento. En el ecosistema del desierto, el lomo azulado cumple una función clara: dominar las zonas ribereñas. Su presencia regula el acceso al agua, obligando a humanos y animales a medir cuándo acercarse. Para el exiliado, esta criatura representa una de las primeras lecciones reales de la tierra del exilio. No todo lo que no ataca de inmediato es seguro, y el respeto por el entorno no es una lección moral, sino una estrategia de supervivencia. Pero incluso cuando el exiliado logra establecer una rutina básica alrededor del río, el propio entorno se encarga de recordar quién tiene el control. De forma periódica, una amenaza imposible de combatir atraviesa estas tierras: la gran tormenta de arena. El cielo se oscurece, el viento levanta muros de polvo y el aire se vuelve letal. Durante la tormenta no hay orientación ni combate posible. Permanecer a la intemperie significa una muerte segura. Solo el refugio ofrece una mínima posibilidad de sobrevivir. Así, el desierto impone una de sus reglas más severas: no siempre gana el más fuerte, sino quien sabe cuándo detenerse y cuándo resguardarse. Cuando el sol se oculta y la temperatura desciende, el desierto no se vuelve más seguro, simplemente cambia la dirección del peligro. En ruinas, torres destruidas y estructuras antiguas habitan murciélagos gigantes, criaturas mucho más grandes que un hombre, adaptadas a la caza nocturna. Durante el día permanecen ocultas entre las alturas, confundidas con sombras y piedras erosionadas, pero al caer la noche, el aire se convierte en su territorio. Su presencia obliga al exiliado a modificar su comportamiento, evitar moverse sin fuego, desconfiar de las ruinas y comprender que la oscuridad no es descanso, sino otra forma de amenaza. En el desierto, incluso el cielo puede atacar. Más allá de los depredadores que pueden ser identificados a simple vista, el propio terreno del desierto alberga formas de vida diseñadas para confundirse con él. A ras de la arena se encuentran langostas de arena, criaturas de cuerpo segmentado y alas atrofiadas que, aunque recuerdan a insectos capaces de volar, permanecen confinadas al suelo. Sus alas no les permiten elevarse, existen como vestigios de una anatomía adaptada no a la huida, sino al acecho. Inmóviles durante largos periodos, las langostas se confunden con la arena y la roca erosionada. Su estrategia depende de la cercanía. Cuando el exiliado cruza su territorio, reaccionan con una explosión repentina de movimiento, atacando con mandíbulas y apéndices impregnados de veneno. El daño no se limita al impacto inicial. La toxina debilita el cuerpo, reduce la capacidad de respuesta y convierte la retirada en una carrera con el propio organismo. A diferencia de otras criaturas, las langostas de arena no buscan dominar un área extensa. Controlan pequeños fragmentos del desierto, zonas aparentemente abiertas que castigan la imprudencia. Su presencia transforma el entorno en una prueba de atención constante. En estas tierras, la supervivencia depende tanto de reconocer lo que se mueve como de identificar aquello que permanece inmóvil demasiado tiempo. Más allá en el norte, donde la arena comienza a mezclarse con pastizales secos, la sabana marca una transición engañosa. Aquí aparecen criaturas de gran tamaño como elefantes, rinocerontes y grandes felinos, cuya fuerza supera con facilidad la resistencia humana. Pero el peligro más persistente sigue siendo el humano. Las tribus que habitan el desierto sobreviven mediante la agresión constante. No existen alianzas duraderas ni territorios seguros. Entre ellas destacan los Darfari, para quienes el canibalismo no es un ritual simbólico, sino una forma directa de supervivencia. En estas tierras, el cuerpo humano deja de ser sagrado y se convierte en un recurso, advertencia o alimento. Entre estas arenas también caminan figuras que rompen la frontera entre hombre y bestia. Los hombres hiena avanzan erguidos, armados y organizados, cazando en grupos con una eficiencia brutal. No son humanos degradados por el entorno, sino descendientes directos de Yebalzag, el señor de las bestias, nacidos de la unión entre el dios y los mortales. Su existencia encarna una verdad incómoda del desierto. Bajo suficiente presión, la civilización puede desaparecer y dejar solo el instinto.
La fe que emerge en el desierto refleja esta violencia constante. Jebel-Saj es venerado como el dios de las bestias y de los hombres que actúan como ellas, dominando mediante colmillos, garras y fuerza primitiva. El dios Yoj, adorado por los Darfari, legitima el canibalismo como medio para obtener fuerza y resistencia. Y la diosa Erketo, con su naturaleza dual de lujuria y muerte, ofrece control a través del deseo, la corrupción y el sacrificio. En estas tierras, la religión no ofrece consuelo, ofrece poder. Ante este mundo, el progreso del exiliado comienza de forma torpe y violenta. Las primeras armas no representan poder, sino desesperación. Son herramientas improvisadas de piedra, hueso y metal mal trabajado, fabricadas con lo que el entorno permite y el tiempo concede. No están pensadas para dominar, sino para sobrevivir al siguiente encuentro. Cada combate implica un riesgo real, y cada victoria apenas asegura unas horas más de vida. El desierto no tolera el error repetido, obliga a aprender con rapidez o desaparecer sin dejar rastro. Con el paso de los días, el exiliado comprende que la fuerza física no es suficiente. La construcción surge como una necesidad inmediata, no como un proyecto a largo plazo. Las primeras estructuras no buscan comodidad ni permanencia. Son refugios levantados con prisa, diseñados para bloquear el viento, resistir la tormenta de arena y ocultar recursos básicos. Construir no significa establecerse, sino ganar tiempo. Cada muro es una pausa entre amenazas, cada techo un intento de controlar un entorno que nunca se detiene. A medida que la experiencia se acumula, esas construcciones cambian. Los muros se refuerzan, las alturas se vuelven estratégicas y la ubicación deja de ser aleatoria. Saber dónde construir se vuelve tan importante como saber luchar. El exiliado aprende a leer el terreno, a usar rocas, desniveles y puntos de acceso como extensiones defensivas. La arquitectura deja de ser improvisada y comienza a reflejar conocimientos del desierto. En este punto, la violencia deja de ser únicamente reactiva y se vuelve sistemática. La esclavitud emerge como una consecuencia directa de esta lógica de supervivencia. Capturar a otros humanos rompe el equilibrio inicial del desierto. Los esclavos trabajan en forjas, mantienen estructuras, fabrican armas y luchan en nombre de su captor. El progreso se acelera, pero el costo es evidente: vidas humanas reducidas a herramientas. La domesticación de animales sigue el mismo patrón, no existe efecto ni vínculo simbólico. Las criaturas son utilizadas para cargar recursos, vigilar territorios o enfrentar amenazas que el cuerpo humano no puede manejar solo. En este punto, el exiliado ya entendió que en el desierto se puede sobrevivir en solitario. Sin embargo, para avanzar se requiere someter a otros. Así, el desierto deja de ser únicamente un lugar de resistencia y se transforma en un territorio parcialmente controlable. No es un hogar, pero tampoco es un misterio. Es un espacio explotable, defendible y siempre inestable. Cada purga y cada incursión de otros exiliados recuerda que nada construido en este lugar es permanente. Cuando el exiliado alcanza este punto, la supervivencia básica deja de ser el objetivo principal. Permanecer en el desierto ya no ofrece crecimiento, solo repetición. La violencia se ha vuelto rutina, las estructuras resisten y las cadenas mantienen el orden. Es entonces cuando surge la necesidad de avanzar hacia otros territorios, no por ambición, sino porque quedarse significa estancarse. Más al este, donde la tierra se vuelve húmeda, cerrada y sofocante, espera un entorno distinto. Uno donde la vida abunda, pero la muerte adopta formas menos visibles y mucho más persistentes. El paso del desierto a la jungla no representa una recompensa, es una transición engañosa. Tras sobrevivir a la arena abierta y al sol implacable, el exiliado entra en un entorno que parece más generoso. Agua constante, vegetación abundante y vida por todas partes. Pero esa abundancia no significa seguridad, significa competencia. La jungla elimina una ventaja fundamental que el desierto ofrecía: la distancia. Aquí no existe el horizonte. La vegetación cierra el espacio, limita la visión y convierte cada desplazamiento en una exposición prolongada. El peligro ya no se anuncia con antelación, aparece cuando la distancia entre cazador y presa ya es mínima. El aire es húmedo y pesado, el cuerpo se fatiga con rapidez incluso sin combate. El suelo, cubierto de lodo, raíces y agua estancada, ralentiza el movimiento y castiga los errores. Correr deja de ser una solución. En la jungla, la prisa no salva, delata.
El agua omnipresente deja de ser un recurso seguro. Ríos, pantanos y zonas húmedas fragmentan el terreno y obligan al exiliado a cruzar puntos vulnerables. Entre la vegetación densa se deslizan algunas de las criaturas más silenciosas del bioma, las serpientes gigantes. No patrullan territorios amplios ni persiguen durante largas distancias. Permanecen ocultas, inmóviles durante largos periodos de tiempo, confundidas con raíces o troncos caídos. Su ataque no es una demostración de fuerza, sino una reacción instintiva cuando el exiliado invade su espacio inmediato. El veneno no siempre mata al instante, pero paraliza, desorienta y convierte un encuentro breve en una lucha desesperada por mantenerse de pie. Más adentro, donde los árboles se elevan y la vegetación se abre entre claros naturales, dominan los gorilas. A diferencia de otros depredadores, no cazan por hambre constante ni acechan en silencio. Su comportamiento es territorial. Observan, evalúan y advierten. Un exiliado puede cruzar su espacio sin ser atacado, hasta que cruza un límite visible. Cuando eso ocurre, la violencia es inmediata y abrumadora. Su fuerza bruta no deja margen para el error. Enfrentarlos de frente no es una prueba de habilidad, sino de ignorancia. Los gorilas representan otra lección clave del bioma. No todo combate puede ganarse, algunos deben evitarse desde el primer paso. Panteras y grandes felinos completan este equilibrio letal. Cazan desde la maleza, atacan desde ángulos cerrados y desaparecen con la misma rapidez con la que emergen. No persiguen al exiliado por largas distancias, esperan el momento exacto en el que la jungla ya ha hecho su parte, cansarlo, confundirlo y aislarlo. Las arañas gigantes ocupan ruinas, copas de los árboles y estructuras elevadas. No dominan el territorio, lo transforman. Su veneno no busca matar de inmediato, sino inmovilizar. Sus guaridas convierten espacios aparentemente seguros en trampas prolongadas. En la jungla, ganar altura no siempre significa ganar ventaja. La presencia humana adopta aquí una forma distinta a la del desierto. No existen asentamientos abiertos ni murallas extensas. La jungla no permite imponerse, obliga a integrarse. Las construcciones se ocultan entre la vegetación, se elevan sobre plataformas o se apoyan en formaciones naturales. Construir en horizontal es exponerse, construir en vertical es sobrevivir. Las ruinas no son restos pasivos del pasado, son parte activa del ecosistema. Muros cubiertos de musgo, templos invadidos por raíces y cámaras parcialmente inundadas ofrecen refugio y recursos, pero concentran peligros que no existen en zonas abiertas. En la jungla, cada ruina es una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Estas estructuras pertenecieron a los lemurianos, una civilización avanzada que adoraba a Dagón, el dios del mar. Tras el cataclismo que hundió sus tierras, los sobrevivientes llegaron a las tierras exiliadas buscando un nuevo hogar. Muchas de sus ciudades quedaron atrapadas entre tierra y agua, creando espacios donde la influencia de Dagón persiste. Criaturas deformadas, ruinas sugeridas y ocultos que se mantienen ocultos mantienen viva esa herencia. La reina bruja es el eco más peligroso de ese pasado. Su espíritu, ligado a su máscara ceremonial, domina el palacio oculto en la jungla. Reconoce al exiliado por el brazalete que porta, un artefacto que para ella no simboliza supervivencia, sino esclavitud y traición. Para la reina bruja, el exiliado no es un intruso cualquiera, sino una pieza más dentro de un conflicto que nunca terminó. La fe en la jungla no se manifiesta de forma abierta. Derketo es venerado en rituales ocultos ligados al placer, la corrupción y la pérdida de control del cuerpo. Su influencia se siente en aldeas humanas, en prácticas de esclavitud y en la normalización del sufrimiento como herramienta de progreso. Aquí la religión no ofrece solo guía moral, ofrece justificación. El avance del exiliado refleja esta lógica. Las armas cambian, el alcance medio, el control del espacio y el uso del veneno sustituyen a la fuerza bruta del desierto. Aquí el fuego se vuelve indispensable. Purificar el agua permite procesar recursos y mantener a raya a ciertas criaturas durante la noche. Las bases elevadas ofrecen protección, pero exigen vigilancia constante. Nada en la jungla permanece seguro por mucho tiempo. Y cuando finalmente se adapta, cuando aprende a moverse sin ser visto y a sobrevivir sin dominar, el verde comienza a desaparecer. Más allá al norte, donde la vida ya no se esconde tras hojas y raíces, aguarda un territorio distinto. Uno donde el entorno deja de observar y empieza a romper el cuerpo.
Donde las tierras del desierto ceden el paso a las cumbres nevadas, se alza el norte gélido, un territorio vasto e implacable que no solo desafía al exiliado con el frío, sino con la certeza de que este mundo no funciona bajo leyes naturales. La transición es abrupta. En cuestión de pasos, el calor desaparece, el aire se vuelve cortante y la tierra se cubre de hielo. Aquí no hay adaptación gradual. El norte no introduce sus reglas, sino que las impone. En el gélido norte, el entorno deja de reaccionar a la presencia humana. El frío no persigue ni embosca, sino que se instala y permanece, y de esta manera comienza a destruir lentamente el cuerpo. Cada respiración quema los pulmones, cada movimiento se vuelve más pesado, y el desgaste se vuelve continuo. El punto más extremo de este bioma es conocido como el Puente del Traidor, el sitio más frío de todas las tierras del exilio. Cruzarlo sin preparación adecuada significa una muerte casi inmediata. Ni la fuerza ni la experiencia importan aquí. El frío es absoluto e ignora jerarquías, armamento y voluntad. Algunos lo conocen como el límite físico del exilio. A diferencia de otros biomas, la nieve introduce un enemigo que no puede ser atacado: la temperatura. Para sobrevivir, los exiliados recurren a armaduras con abundante pelaje, confeccionadas con pieles gruesas obtenidas de criaturas como los mamuts. Estas armaduras no te otorgan poder, pero sí lo más importante que se ocupa aquí: el tiempo. E incluso así, la protección nunca es suficiente por sí sola. Bebidas calientes, alcohol y comidas altamente especiadas se vuelven esenciales para generar calor interno. Comer ya no es solo nutrirse, es regular la temperatura del cuerpo. Y aun combinando ropa, alimento y preparación, existen zonas donde nada de eso basta. Lugares donde el frío supera cualquier intento humano por resistirlo. La vida que habita en la nieve refleja el entorno. Lobos terribles, osos, esmilodones y narices de roca de hielo patrullan las planicies y pasos montañosos. No cazan por sorpresa, sino por resistencia. Persiguen hasta que el cuerpo del exiliado colapsa. Entre ellos aparecen criaturas aún más extremas. Yetis blancos y negros dominan regiones enteras, encarnaciones vivientes de la fuerza bruta del norte. En las alturas, los hijos de Yil, criaturas aladas similares a arpías, rompen cualquier falsa sensación de control, atacando desde el aire y obligando al exiliado a dividir su atención entre el cielo y el suelo. Pero no toda la amenaza proviene de seres vivos. Esqueletos animados y no muertos emergen entre la nieve, en caminos, fortalezas y ruinas. Son restos de exiliados que llegaron antes y no regresaron. No protegen territorios ni cazan por instinto. Simplemente permanecen en este lugar, como si el propio norte se negara a dejarlos descansar. A diferencia del sur, el norte conserva estructuras monumentalmente que no han sido reclamadas por la vegetación. Lo más imponente es la Fortaleza Negra, una construcción colosal que domina el paisaje helado. No fue construida para resistir bestias. En su interior habita la Legión Silenciosa, soldados condenados a una existencia eterna tras una traición ocurrida durante una guerra olvidada. Estos guerreros, liderados en vida por Tyros, el portador de la muerte, fueron maldecidos por los reyes gigantes. Su armadura, la cual es una de las más codiciadas por los exiliados, es también un recordatorio de que incluso la victoria puede convertirse en condena. En las montañas, cuevas como el Templo de la Escarcha albergan gigantes de hielo, antiguos habitantes de estas tierras, ahora reducidos a guardianes de un mundo que ya no les pertenece. A pesar de su hostilidad, el norte atrae a los exiliados por razones claras. Aquí se encuentra el hielo negro, un material antinatural cuya existencia no responde a procesos climáticos normales. Las notas de la bruja reina sugieren que estas montañas no siempre estuvieron cubiertas de nieve. El frío, el hielo negro y el clima extremo son el resultado de manipulación arcana. El hielo negro es un material que se cree que es esencial para forjar armas y armaduras de la más alta calidad, así como para trabajar el metal celestial, el cual son restos de cometas que impactan en la región. Cada recurso poderoso del norte está ligado a una tragedia, una guerra o una alteración del mundo. Algunos exiliados vienen aquí por riqueza, otros por poder y otros por respuestas. Rumores conducen aún más al norte, al volcán,
donde se dice que habitan los hombres serpiente, servidores del dios Set, y donde las fuerzas que moldearon al exilio parecen concentrarse. Después del frío absoluto, ya no quedan territorios desconocidos, no hay nuevas rutas ni climas más extremos, solo restos de lo que este mundo ha hecho con quienes lo recorrieron. El exiliado que ha cruzado el desierto, sobrevivido a la jungla y enfrentado el norte gélido, comprende finalmente una verdad incómoda. Las tierras del exilio nunca fueron un hogar, fueron un filtro, un mundo diseñado para romper cuerpos, voluntades y civilizaciones, una y otra vez, hasta que solo permanezca aquello incapaz de rendirse. Aquí los dioses no te guían, te observan. Las ruinas no cuentan historias, te advierten. Y el brazalete no es una condena visible, es la prueba de que nadie cruza estas tierras por accidente. Algunos exiliados construyen, otros conquistan y otros creen dominar este mundo. Pero todos, sin excepción, terminan entendiendo lo mismo. En las tierras del exilio no se gana, solo se sobrevive el tiempo suficiente para dejar una marca antes de desaparecer, porque aquí, incluso cuando el exiliado sigue respirando, el mundo ya ha ganado.